Como en todo videojuego, siempre hay misterios y teorías intrigantes que la comunidad adora explorar. World Soccer Champs no es la excepción. A lo largo de los años, han surgido numerosas teorías, secretos ocultos y detalles fascinantes que solo los jugadores más dedicados conocen. Hoy, te presento el iceberg de World Soccer Champs, actualizado y con misterios poco conocidos entre la comunidad. En esta guía, descenderemos desde lo más conocido hasta lo más oscuro y profundo del juego. Así que, alista tu mejor botana, ponte cómodo, que ya comenzamos. Como su nombre lo indica, se refiere a ganar 8 trofeos en una sola temporada. Para conseguir este logro, es necesario estar en un equipo de la Premier League o la Liga Brasileña. Si eliges la Premier League, deberás haber ganado la Europa League en la temporada anterior. Posteriormente, tendrás que ganar los demás trofeos restantes de la temporada actual. Anteriormente, cuando iniciabas por primera vez en el juego, luego de jugar el primer partido, los equipos grandes podían ceder a un jugador estrella por un par de semanas para ayudar a tu equipo. World Soccer Champs, como todo juego, tiene una comunidad muy diversa y divertida. Principalmente en Facebook y en grupos de Discord, los jugadores se dedican a compartir y crear memes. Poco se sabe del creador del juego, su nombre es Pedro Soares y este es de Portugal. Se especula que este está viviendo en alguna parte de Estados Unidos o Reino Unido. La manera de tener un contacto directo con él es desde el User Voice, sitio donde se le ve muy activo. Nivel 1, completado. Existen usuarios que juegan una cantidad inmensa de horas, llegando a tener partidas con carreras mayores a los 100 años. Es una página oficial del juego donde puedes poner recomendaciones para futuras actualizaciones y votar por otras hechas por demás usuarios. Dependiendo del apoyo y la coherencia de la idea, los desarrolladores podrían tomar eso en cuenta. Por diversas circunstancias, algunos jugadores son eliminados de ciertos juegos. En World Soccer Champs no ha sido la excepción. Casos como los de Anton Charles Walker o Álvaro Prieto, jugadores que lamentablemente partieron de este mundo, fueron removidos del juego, al igual que los jugadores que tuvieron problemas con la ley. World Soccer Champs, a pesar de tener una jugabilidad simple, permite sacar más provecho utilizando técnicas ocultas como los pases filtrados, pases con efecto e incluso las palencas. En World Soccer Champs hay muchas ligas que aún no han sido agregadas, destacándose la Liga de Nicaragua, Nepal, San Marino, entre otras. Promesas como Ribacildo, Ángel Medina, Chavo Piero y Cerrato están inspiradas en jugadores reales. Sin embargo, se cree que Cerrato está inspirado en Cristiano Ronaldo. No obstante, por sus características en cuanto al color de piel y tipo de corte de cabello, se dice que también se inspiraron en Eusebio. Una pequeña parte de la comunidad comenzó a apodar de esa forma a los jugadores que tenían una buena edad, excelente media y estadísticas brutales, pero un potencial sumamente decepcionante. En su mayoría, estos jugadores tienen 16 años y 99 en resistencia. Como dato, estos empiezan a salir a partir de la temporada 10. Nivel 2 completado. Nivel 3. A mediados de enero de 2023, el youtuber Doble Duo creó una página cuyo objetivo era generar un modo carrera aleatorio. Esta página indicaba objetivos que los jugadores debían cumplir para hacer el juego más interesante. La página llegó a ser conocida por los creadores del juego, quienes la promocionaron en su página de Facebook. En algunos foros se ha debatido sobre cuál es la mejor dificultad en el juego. La conclusión es que, si tu objetivo es omitir partidos, la dificultad clase mundial sigue siendo una buena opción. Sin embargo, si prefieres jugar los partidos, la mejor dificultad sería profesional, ya que aún puedes marcar goles de tiro libre y desde distancias algo lejanas. Se les llama de esa forma a los jugadores traidores que, por una extraña razón, se fueron a su equipo rival. Se desconoce el motivo exacto, pero se dice que es debido a un bug en el juego. El jugador más viejo de World Soccer Champs es el famoso Kazuyoshi Miura.
Jugaba en la segunda división de la Liga Portuguesa y tenía 56 años. Actualmente, ya fue removido del juego, muy probablemente debido a las nuevas mecánicas implementadas. La primera vez que ingresas al juego, quizás te hayas sorprendido al ver la variedad de equipos con sus respectivas licencias. Sin embargo, nada más alejado de la realidad, ya que el juego utiliza otro método para no licenciar los equipos. Esto se logra mediante un paquete de datos que puedes descargar, el cual está hecho gracias a las aportaciones de la comunidad. Para este punto, pensaba que estos equipos eran generados por el juego, pero al parecer son reales. Los menciono en este puesto porque sus nombres son un tanto extraños. Con esto me refiero a los mitos, datos y teorías erróneas que existen sobre el juego. Uno muy conocido es pensar que el número de aficionados en el estadio está relacionado con las ocasiones que tienes en los partidos. Esto es falso, ya que para tener un mayor número de ocasiones se derivan de otros aspectos, como tener un buen ataque. De hecho me atrevería a decir que eso es lo único o más importante para tener muchas más ocasiones. Nivel 3, terminado. Nivel 4. Con esto no solo me refiero a aquellos jugadores que tienen un precio brutal, sino al contrario. Anteriormente, cuando un jugador llegaba a una edad muy avanzada, no solo se deterioraba su media, sino también su precio, llegando a costar precios absurdos de 100 a 200 dólares. Cuando el juego aún se encontraba en sus comienzos, por la versión 6.3, muchos usuarios afirmaban que, cuando un jugador se retiraba, les aparecía un mensaje como el que ven en pantalla, haciendo alusión a que el jugador se dedicaría al periodismo. Poco se ha encontrado sobre este caso, y tras hablar con mucha gente, dedujimos que se trataba de un efecto Mandela. Muy interesante, ¿no? Existen ligas en las que el tiempo pasa más rápido. Esto es más común en ligas pequeñas, como las de Rumanía, Gales e Irlanda, entre otras. Esto se debe a que algunas tienen 20 fechas o menos, más 15 fechas por torneos internacionales. Como mencioné anteriormente, el User Voice sirve para recomendar ideas a los desarrolladores, quienes podrían aceptarlas según el apoyo recibido. Sin embargo, también rechazan propuestas definitivamente. De aquí porque dije que Pedro Soares está muy activo en este sitio, ya que es él quien rechaza directamente la mayoría de las propuestas incoherentes. En pantalla podrán ver algunas de las propuestas que el creador ha rechazado, como el modo carrera jugador, saltar partidos sin necesidad de bugs o añadir la liga rusa, entre otras. Nivel 4, completado. A partir del año 2055 y 2056, en algunos casos muy misteriosos, comienzan a aparecer regens de jugadores que ya conocemos, como Neymar, Messi, Haaland, Mbappé, entre otros. Cuando se aborda este tema, siempre se menciona que el juego nunca puede terminar. Sin embargo, actualmente la manera de acabar por completo es teniendo una pésima temporada en algún equipo, el directivo te despedirá y te saldrá esta pantalla. Muchos aseguran que les han pasado cosas extrañas cuando llegan al año 100. Cosas como un equipo de la tercera división luchando por el primer lugar en la primera división o equipos muy top en divisiones inferiores. En pantalla pueden ver otros casos extraños. Algo que se ha estado especulando es el hecho de que España y Brasil en el juego generan muchos jugadores con potenciales tremendos. Gracias a esto muchos han logrado aprovecharse para sacar a jugadores de la cantera como los que ves en pantalla. Monkey Studio, como toda empresa, siempre busca mantener protegido su producto. Ya sea de personas que buscan dañar el juego o provocar un caos masivo, toman cartas en el asunto tumbando canales que atentan contra el juego. Han sido incontables los casos, en los que esta empresa ha borrado vídeos, e incluso canales de personas que se dedican a pasar o subir hacks, y afortunadamente seguirán protegiéndolo. De esta manera concluimos con este extenso iceberg. Y aún no acaba, la segunda parte la tendrán en el canal del pana Jack, quien estará colaborando con nosotros. Sin nada más que decir, me despido, pero no sin antes pedirles que se suscriban, ya que me tardé en encontrar casos nuevos e interesantes. También les informo que la próxima semana tendrán el video de reconstruyendo al Ajax.
Sin nada más que decir, me despido.